Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Ustedes lo saben, este es un programa que tradicionalmente va camino a la formalidad, a cierta formalidad, un poco a partir de esta línea de contar lo que es importante a partir de la gente que tiene las experiencias, la formación, la academia para hacerlo. Eso ha sido en lo fundamental McKinney. Pero resulta que de vez en cuando nos gusta pasar de la formalidad a la informalidad de lo personal y de los afectos. Es lo que yo llamo un McKinney personal. Resulta que nuestra invitada de hoy, de este McKinney personal, pues resume capacidad de trabajo, talento, disciplina, tenacidad y lo menos importante, pero no deja de serlo, y en eso ella supera todo lo anterior, y es mucho decir, de una belleza despampanante. Pero no le gusta que él toque mucho ese tema, así que yo me quedo con el ser humano de lujo que nos acompaña esta noche y a quien yo dedico con muchísimo gusto, agradecimiento y cariño este McKinney personal. Ella se llama Miralba Ruiz, es de las Águilas, pero ¿quién es perfecto en la vida? Dama. Ay, Pablo, querido. Te sigo queriendo como el primer día. Igualmente, yo también a ti, a pesar de que hemos sido apaleados. Óyeme, ¿y qué va a hacer el béisbol dominicano si no se enfrentan Águilas y Licey? La liga debería arreglar eso. Va a ser, con el perdón de mis amigos estrellistas, que son unos cuantos, Karina Larrauri, Aguiló, entre otros, pero es que una final Licey y Águilas, como dice el famoso comercial, ahí es que prende. Ahí es que prende. Miralba Ruiz, hablemos de tu vida, pero quizás es bueno ponernos freudianos, como dice Pablo Iglesias, y comenzar por esa infancia. ¿Cómo fue la infancia de Miralba? ¿Era muy tiguerita en La Vega? Yo siempre he dicho, recuerdo que a nuestro amigo Jochi Santos en un momento se lo conversé, yo era lo que llamaban, o que lo que llaman todavía, una típica marimacho. Exacto. Eso quise decir. A mí no me gustaban mucho, porque no es que no los jugaba, los juegos muy femeninos. A mí me gustaban más los juegos de acción. Jugar pelota, jugar vitilla, jugar basquetbol, jugar a la plaquita. O sea, a mí me encantaba todo lo que fuera estar en movimiento. Qué bien. Entonces, como soy la mayor y la única hembra de mis padres, mi papá alentaba eso. Sí, lo alentaba. Mi mamá... Más conservadora. Más o menos, pero sí, siempre fui muy dada a todo el tema de actividades. Siempre fui muy activa. Pero tú eres muy familiar, Sí. ¿o me equivoco? No, sí. O sea, muy apegada a las raíces, a las tradiciones familiares. Sí. De hecho, mi padre tiene una familia muy larga, la de mi mamá es un poco más corta. Sí. Y yo recuerdo pasar muchísimos veranos en Bayacanes, que es un campo de La Vega, que es de donde es mi papá, con mis abuelos, con mis primos, que eran muchísimos. Entonces, sí, siempre fui como muy apegada a mi familia. Mira, pero hay un momento, yo creo que me lo recuerdes, en el cual tú dices, pero mira, a mí me gusta la comunicación, yo quiero dedicarme a eso. ¿Eso fue muy adelante o fue un sentimiento de adolescencia? No, para nada. La comunicación fue una sorpresa en mi vida, ¿Sí? cuando apenas empezaba yo en la década de mis 20 años. O sea, no fue algo con lo que yo soñé. En mi familia nadie tiene nada que ver con los medios de comunicación, ni con la televisión, ni ¿Tú con no eras el la arte. maestra de ceremonia en la velada de los viernes en la escuela? No. Tranquilita. No era yo. Jugando pelota y tranquilita cosas. No. Tranquilita no. Tranquilita no. Pero yo no era la que siempre se paraba a hablar. Sí se me dio siempre bien el hablar, porque siendo hija de una maestra que estuvo más de 20 años en el ejercicio del magisterio, para mi mamá sí siempre fue esencial que yo leyera y que yo supiera hablar. De hecho, mi mamá, recuerdo que yo con 8 o 9 años se paraba conmigo frente a un espejo a enseñarme a vocalizar el sonido de las consonantes.
todo, o sea, porque para ella era importante que sus hijos tuvieran un buen hablar. No perfecto, porque eso no existe, pero sí que supiéramos hablar bien. Me imagino entonces que estaba prohibido decir habemos, haya, Uf, algunos totalmente. hubieron, Y Baiza. porque hubieron, y Baiza. Todo eso. Muchos Sí, no, sí, o sea, sí, no, tú te criaste bajo esa... Sí, sí, esa sí, abominación. me corregía y se lo agradezco y fomentó en mí siempre el hábito de la lectura. Yo no sé si a ti te pasaba en tu pueblo natal, pero en La Vega existía un método que era que tú comprabas paquitos o revistas y tú ibas el fin de semana a un sitio a intercambiarlo. Sí, claro. Y eso hacíamos siempre, todos los fines de semana, mi mamá y yo. O sea, yo me la pasaba constantemente leyendo paquitos, revistas, pero eso ya te forma el hábito. ¿Tienes hábito de lectura? Todavía. Tú eres de las personas que... Y he querido traspasarlo a mis hijas también, a ha las sido un dos. poco más difícil con la... Sí, pero perdóname, en su tablet. Sí, no, ella me lee en libros físicos. Amén. Y también en la tableta. Pero yo también leo las dos cosas. O sea, yo sigo leyendo libros físicos, pero también disfruto la lectura con mi tableta, más cómodo. Pero no, yo llevo las dos cosas. Pero fue una infancia feliz. Fue una infancia feliz, muy te lo divertida, gozaste. con muchos amigos. Todavía era la época en la que se podían hacer yun en la calle y jugar. Claro. Fue una época de verdad muy, muy familiar, muy divertida para mí. Gocé mucho, Pablo. Mi infancia yo la viví. Y todavía La Vega era tan sana como el Baní de hace 20 años. Sí, O sea, La se Vega... tenían sus amoritos. ¿Tú eras muy enamoradita y cosas o eras medio pariguaya en ese tema? No, yo era, sí, Lenta. era medio pariguaya, así mismo es. Lo que pasa es que también, como yo vengo, te dije, soy la primera hembra y la única hembra de mi casa. Mi papá estudió varios años en la escuela salesiana de Jarabacoa para ser sacerdote. Nos estamos entendiendo. Entonces era un asunto muy estricto de que usted, los novios, después de tal edad y después que usted haga tal cosa. Entonces yo sabía que era en serio que él me lo decía. Yo lo sabía. Pero hay un momento en el que tú decides venir a la capital. Sí. ¿A qué vienes? ¿Qué tú le dices a tus padres? Porque la Pucamaima en Santiago la Pucamaima estaba más cerca, en Santiago. No, pero yo vengo para la capital. ¿Y a estudiar qué? No, porque yo no me imagino estudio que no fue aquí en Santo comunicación. Domingo. Yo no estudio aquí en Santo Domingo, yo estudio en La Vega. De hecho, ni siquiera voy a Pucamaima porque mi papá decía que yo no iba a coger carretera ni bola sola de noche. No. Entonces me quedo en La Vega y estudio análisis y diseño de sistemas en la UNFU. Esa es mi primera carrera. Así que en la Vega había... todavía una sigue, extensión de la UNFU. Claro, entonces ahí hago mi primera carrera, pero la termino a los 19 años, porque yo salí del colegio cumpliendo los 16. Entonces termino esa carrera y mi papá y mi mamá me dicen, no, tú no te puedes quedar aquí en la casa viendo novelas, tú tienes que elegir otra profesión. ¿Qué tú quieres hacer ahora con 19 años? Y entonces ahí entro también a UCATESI, que es una universidad de La Vega, que es prácticamente mi alma mater, y ahí hago administración de empresas. Cuando yo estoy terminando administración de empresas, se presenta la oportunidad de venir a hacer un casting a Santo Domingo, porque yo había participado en el Miss República Dominicana y fui electa ese año la Miss América Latina, pero yo no fui a mi concurso. No quise ir. Y en el concurso, que lo condujo mi querida Tania Báez, surgió una productora que me ofreció hacer un casting aquí en Santo Domingo y yo hablé con mi amiga Bielka Valenzuela, vegana también. Y entonces vengo a Santo Domingo a hacer ese casting, pero fue más que nada como para ver, pero no porque yo tuviera un interés en los medios. Mira, Álvaro, y papá, cuando tú le dices que tú... Lo primero, vamos atrás. O sea, cuando tú dices que vas a participar en un concurso de belleza, y luego le dices que quiere venir a un casting para los medios de comunicación, ¿esa crisis se dio? Sí, esa crisis se dio. Pero se dio cuando yo dije que venía a Santo Domingo. O sea, mi papá duró como 3 meses sin hablarme. Sí. O sea, y recuerdo que me dijo que él no quería verme trabajar en este medio porque en este medio había mujeres con muy mala reputación, por no decir otra cosa. Y mi respuesta fue, si él no sabía que era lo que él había criado. Que si él había criado eso,
Eso iba a ser yo donde fuera que yo estuviera. Y que si yo hubiera criado otra cosa, yo iba a hacer eso donde quiera que yo fuera. Pero hubo crisis, sí, claro. Lo que pasa es que yo era disciplinada, yo era obediente, nunca me atreví. Si me decían, tú no vas, yo no me atreví nunca en la vida a fugarme. Porque yo sabía claramente que a mí me dejaban fuera sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero yo no era sumisa. Yo respondía. Yo era contestataria. O sea que el asunto viene de lejos. Pero me diste un dato importante que me va a servir para iniciar la conversación cuando retornemos de la pausa. Y es que tú estudiaste administración de empresas. Sí. Tú sabes, fuera del aire lo hemos hablado, yo te tengo, amén de la admiración de comunicadora, de lo polifacética que eres, lo disciplina. Sí, pero también hay una visión empresarial muy escasa en las figuras de los medios de comunicación. Vamos a hablar un chin de eso después de la pausa. Mira, te decía que yo siempre te he admirado por muchas cosas, pero me llamaba la atención la capacidad y la visión empresarial y tu capacidad en términos de administración empresarial. Y de repente me lo soltaste así, así nomás. ¿Cómo te ha ayudado, qué tanto te ha ayudado esa formación para lograr ir más allá del talento que lo tienes, de la disciplina que lo tienes, de la belleza física que la tienes? Gracias. ¿Cómo ha sido eso? Mira, yo pienso que mis dos carreras me han ayudado a ejercer la que hace más de 20 años ha sido mi profesión formal, que es la comunicación. Primero, venir del mundo de las computadoras, el análisis, el diseño de sistemas, me hizo entender el mundo digital, el mundo tecnológico muy rápido y desde muy joven y adherirme rápidamente. Eso me ha ayudado después a enrolarme en todo el tema de las redes sociales, los medios digitales, o sea, lo entiendo, lo comprendo. Y el tema de la administración también, porque como tú bien decías, quizás en nuestros medios, como hay tanta informalidad, como se habla tanto de talento, de creatividad, de imaginación, todo eso es muy libre, todo eso es muy libre, pero hace falta una estructura. Todo ese talento, toda esa creatividad, si no hay una estructura que le diga cuándo invertir, dónde invertir, cuándo no, cuándo sí, hasta dónde, no funciona. Un programa de televisión, por mucha creatividad que tenga de su productor, de su ideólogo, tiene un tema de finanzas. Tú tienes que saber cuánto te cuesta una escenografía, vale la pena invertirla, cuándo la vas a amortizar, de dónde van a salir esos ingresos. O sea, para mí eso siempre fue esencial. O sea, que tú logras el equilibrio entre la administradora y la artista. Espera, porque el fracaso del artista es eso. Entonces el tigre viene y te hace una escenografía sin, saludo a Omar Martí, 5 millones de pesos. Omar, de repente los cobros no aparecen. Todo mi proyecto. Y entonces, señor Maquini, aquí hay un problema. Claro, o sea, claro. Esa visión, tú logras que la administradora frene al artista. Pero por supuesto, Vete al paso. es que el éxito sin remuneración, sin rating, en este caso, no es éxito. O sea, esa idea puede ser lo más fantástica del mundo y si no hay una rentabilidad, no funciona, no es sostenible, no hay manera, de manera honesta. Claro. No sé si te ocurrió a ti, pero yo siempre, cada vez que puedo lo digo, porque se lo agradezco infinitamente. Le agradezco mucho a Roberto Salcedo. Roberto Salcedo es de esas personas muy talentosas, pero aterrizado en términos administrativos y como uno en sus sueños, y voy a hacer un programa, un semanal, que mira esto, cero mata cero. Totalmente. Y yo recuerdo ese consejo. Ningún proyecto, si no es rentable, no tiene sentido. No tiene sentido. Tiene toda la razón, don Roberto, es así. Y eso se lo agradezco de toda la vida. Pero no solamente los recursos, también el tiempo. Yo recuerdo pelear mucho con mis equipos de trabajo cuando hacía proyectos de temporada, porque yo le decía, es que una cosa que se puede hacer en 8 horas no puede ser 12, porque esas 4 horas te cuestan dinero y te quitan rentabilidad. O sea, también hay un manejo de los tiempos que son esenciales. Y luego sentarse con un dueño de canal no son fáciles. Salvo Colorvisión, salvo Domingo y Colorvisión. Domingo es un pan de Dios. No. Porque todos buscan lo mismo, rentabilidad. Sí, es hay un que negocio. sentarse. Claro, Saludo a Valentín Báez. Saludo a Valentín Báez. Sí. Un abrazo al señor Gómez Díaz también, a todos. Sí, claro que sí. Pero mira, Alba, dice Silvio que él tiene los muertos de su felicidad.
Sí. Y pide que le perdonen por Sí. los muertos. Ahora uno tiene también a veces, creo que sí, que todo el mundo tiene los vivos de sus éxitos o de su despegue o de su avanzar Así es. o de realizarse profesionalmente en la así vida. es. ¿Cuáles son los vivos de tus éxitos? La gente al que tú la tiene muy presente ese agradecimiento, porque ahora es muy fácil hablar de Miralba Ruiz. Hay que ver a la muchachita pariguaya vegana bellísima que llegó con locadillo. Para colmo era de las águilas. Para colmo era de las águilas. Pa' colmo era de las A águilas. comerse A comerse. el mundo, sí, pero ¿cuál puerta toco? Yo digo que mi gran oportunidad siempre me llegó de la mano de Telemicro, del señor Juan Ramón Gómez Díaz. Esa fue la gran puerta de entrada a los medios de comunicación. Yo creo que en ese momento, Pablo, yo no dimensionaba lo que yo estaba recibiendo. Pero lo asumí con tanta alegría, con tanto compromiso, con tanta responsabilidad, que yo creo que de esa misma manera el canal y directamente el mismo señor Gómez reciprocó eso que vio y me dio responsabilidades, que de hecho hay una anécdota. Hay momentos en que yo sentía que él creía más en mí que yo misma. Y me lo demostró cuando en una de esas movidas que él hace, me llama un día y me dice, yo acabo de comprar los derechos para el Miss USA, el Miss Teen USA y el Miss Universo, que era un paquete que en ese momento venían los 3 concursos juntos. Tú no podías comprar uno. Era la época que era de Donald Trump, los 3 concursos. Y yo me alegro mucho, digo, caramba, para la parrilla del canal llega un evento fuerte. Y me dice, te toca traducirlos. Y yo quise derretirme en esa silla, porque yo le dije, pero ¿cómo traducirlo? Yo no he hecho eso nunca. Y me dice, no, pero tú hablas inglés. Digo, sí, pero que yo hable inglés no significa que yo pueda ser traductora simultánea de un evento en vivo. Y me dijo, bueno, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero ya yo lo compré, yo estaba contando contigo. Y ya, yo tuve en esos meses subsiguientes que dedicarme a prepararme para esa primera prueba de fuego de hacer una traducción simultánea en vivo. Y estaba, te cuento, tan nerviosa la primera vez que me tocó, que ese día yo no pude comer absolutamente nada, porque yo tenía varios días muy mal del estómago, de los nervios. Entonces, en momentos así, yo miro atrás ahora y digo, él creía más en mí que yo. Y se lo agradezco infinitamente. Claro. Pero qué bueno que esta anécdota, porque yo me imagino que a más de uno le habrá ocurrido algo así y bendecir el haber tenido una persona que en un momento determinado crea más que tú mismo. Sí. Usted sí lo va a hacer, usted sí puede, pero yo... Sí. La verdad que... pero hay un tema, mira, Alba, y es el crossover. Tú llegas al mundo del espectáculo. Es cierto que la política ya es un espectáculo, estamos en la época del politainment, eso es verdad. Sí, pero de repente, poco a poco, la figura de Miralba va creciendo y va sobrepasando lo que es la simple conductora, la persona del medio, despectivamente llamado farándula, nunca me ha gustado, sino esto. ¿Cómo ocurrió ese cambio, que me imagino que no fue de la noche a la mañana? No. ¿Cómo pasó eso? Yo creo que eso viene con la llegada de las redes sociales, con la aparición de la red social Twitter, en donde a través de esta especie de bitácora digital, la gente podía expresar sus opiniones. Ahí yo empecé igualmente a compartir las mías y era más que una comunicadora, era una ciudadana común y corriente, una ciudadana normal, con inquietudes sociales, con preocupaciones de cosas que sucedían o suceden en mi país. Y entonces ahí empieza a darse como esa dinámica. Casualmente, que unos años después, Roberto Cavada me llama para participar con él en el programa de radio, que es un programa de opinión, de entrevistas, de debate, de temas sociales, de temas políticos. Y cuando Roberto me llama, me dice, yo quiero que tú me acompañes en el programa de radio. Y yo le dije, yo misma le digo, ¿y qué tú? Ya éramos amigos, o sea, ya nos conocíamos. Pero se repitió de alguna manera lo que ocurrió con Gómez Díaz. Más o menos. ¿Y yo qué hago aquí? Yo le dije, ¿qué tú quieres que yo haga? Con el hombre contigo? noticia. Con el hombre noticia, literalmente. Sí, dale, ¿qué noticia? Le dije, Yo el hombre venga. noticia, pero ¿y qué tú quieres que yo haga contigo? Y me dijo, yo quiero la Miralba de Twitter.
Yo quiero a esa mirada observadora, crítica, social, conciliadora, que crea debates, que intenta educar. Yo quiero a esa persona en cabina. Yo le dije, pero esa soy yo. Sí, también esa parte de mí está ahí. Entonces, con muchísimo gusto, me voy contigo a compartir cabina. Y así ocurrió. Y así ha sido hasta el sol de hoy. Bueno, vamos a la pausa y retornamos a esta conversación. Ya se dan ustedes cuenta de por qué este Makini tan personal y humano. Ya regresamos. Y que si un día yo decido ya no ser más figura pública, siempre van a estar ahí. Entonces, para mí, esa es una solidez muy importante. Porque tú sabes que esa gente no depende ni de tu rating, ni de tu facturación, ni de lo que digan los demás para quererte como tú eres. Y eso no tiene precio.